Esta Anatomía. conferencia comenzará a grabarse. Y vamos a hablar en esta oportunidad de los planos anatómicos para, en tercer lugar, hablar acerca de las cubiertas, en este caso de las meninges. Valga recalcar de que en este caso, en este curso, lo que voy a procurar es no solamente dar la parte descriptiva de la neuroanatomía, sino la parte funcional, algunas notas históricas y también algunas notas clínicas, ¿no? De aplicación en la práctica médica, que es lo más importante de todos estos cursos de ciencias básicas. Primero creamos nuestros hábitos y luego son estos los que nos crean a nosotros. Y es verdad, se dice científicamente que para crear un hábito hacen falta unos 66 días aproximadamente. Y el hábito de estudiar es un hábito hermoso que dura toda la vida. Y yo lo felicito por tener este hábito de estudiar y estar reunidos nuevamente el día de hoy. En este curso muy interesante de la neuroanatomía o de las neurociencias en general, que en realidad está muy en boga y que explica, digamos, diversas aplicaciones en el campo de la economía, no solo en la salud, sino también en el campo de la administración, el coaching, entre otras cosas. Respecto a los planos anatómicos, en esta parte he creído conveniente mostrarles los planos anatómicos porque en las siguientes clases vamos a estar mencionándolos. Eh, algunos de ustedes, o muchos de ustedes, por primera vez están iniciando el curso de anatomía en general y en particular este curso de neuroanatomía. Y la primera clase que se hace es precisamente sobre planos anatómicos. Un plano anatómico es como una lámina imaginaria que puede estar en un sentido medio o que le llamamos en este caso el plano medio, que divide una estructura en derecha e izquierda. O podemos tener una lámina que divide una estructura en anterior y posterior, u otra lámina o plano que divida una estructura en superior o inferior. Para toda estructura de nuestro cuerpo humano van a funcionar estos tres planos, ¿no? El plano medio, que en este caso divide una estructura exactamente en dos mitades, derecha e izquierda. El plano frontal, llamado también coronal, también se le llama vértico frontal, y que en este caso divide una estructura en anterior y posterior. Y el plano transversal, que se le llama también axial, también horizontal, que divide una estructura en superior e inferior. Aquí nuevamente tienen los planos, como tenemos el plano sagital o medio sagital, y que cuando se realizan paralelos a él se le llaman parasagitales. El plano coronal o vértico frontal, que es el que divide una estructura en anterior y posterior, y el plano horizontal, que se ve aquí llamado también axial, que divide una estructura en superior e inferior. Esto hizo denominar a las primeras tomografías como tomografías axiales computarizadas, ya que los primeros tomógrafos solamente hacían cortes para ver el cerebro en superficies superiores e inferiores, o en cortes superiores e inferiores, ¿no? Ahora ya sabemos que las tomografías también pueden hacer cortes sagitales y cortes coronales. Los tomógrafos espirales multicorte han evolucionado mucho y por eso nos permiten ya visión en los tres planos como lo hace la resonancia magnética. Aquí abajo tienen tres láminas. La primera de ellas muestra un corte horizontal, también llamado axial, que divide las estructuras en superior e inferior. Aquí tenemos un corte sagital o medio sagital, que va a ser muy importante para distinguir las diversas estructuras de nuestro sistema nervioso. Y acá un corte coronal, también llamado vértico frontal, que divide las estructuras en anterior y posterior. Esta es tomografía. Ya el detalle de las estructuras los iremos discutiendo conforme avancemos el curso. Primer corte, ¿no? El corte horizontal. Se le llama así porque es como ver hacia el horizonte, como les muestro aquí en este gráfico. El plano horizontal, que divide las estructuras en superior e inferior. Cuando nosotros hacemos un corte a nivel de lo que es el cerebro, vamos a tener un corte que puede pasar exactamente por la parte más anterior, la que se llama rodilla del cuerpo calloso, ¿no? Que es la gran comisura interhemisférica de unión entre uno y otro hemisferio para la transmisión de información. Y el corte que pase por allí y por la parte posterior del mismo cuerpo calloso, que en este caso se llama rodete,
es lo que conocemos como el plano horizontal clásico, ¿no? Este corte horizontal permite ver, por ejemplo, diversas estructuras como son la sustancia gris, que ustedes aprecian aquí. Ya saben que la sustancia gris viene a ser el grupo de cuerpos neuronales. Y también apreciamos la sustancia blanca, que son los axones recubiertos de mielina. Y otras estructuras que ya también iremos distinguiendo en clases específicas, pero que de paso ya les diré. Por ejemplo, las cavidades conocidas en este caso como ventrículos, que estos son los ventrículos laterales, el tercer ventrículo. Esta parte de los ventrículos laterales se llaman cuernos frontales, y aquí también están los cuernos occipitales, como se aprecia aquí, ¿no? Vemos el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido externo, globo pálido interno, y la sustancia blanca como en una formación diagonal que se junta y luego baja, que viene a ser la cápsula interna, su brazo anterior, rodilla y brazo posterior. Todos estos detalles los vamos a aprender, pero solo los vamos a distinguir en el interior cuando hagamos un corte, ¿no? El corte de fleshing, clásico corte de fleshing. Es decir, aquel que pasa por la rodilla y el rodete del cuerpo calloso, ¿no? Nos permite ver la sustancia gris externa, pero también la sustancia gris que está en el interior y que se conoce como núcleos basales. Llámese así al núcleo caudado, al tálamo óptico y todo lo que viene a ser el putamen con el globo pálido. Aquí también notan una estructura de paso que se llama claustrum o antemuro. Ya daremos los detalles conforme vayamos avanzando. Entonces, corte horizontal. En neuroanatomía específicamente, el corte horizontal que pase por la rodilla y el rodete es el corte de fleshing. Aquí tenemos, por ejemplo, en una pieza anatómica real, ¿no? Distinguen ustedes la sustancia gris claramente, la sustancia blanca, vean ustedes, el núcleo caudado nuevamente, el putamen, y esta estructura más clara se llama globo pálido, justamente por ello, ¿no? Globo pálido. Y aquí tenemos el brazo anterior de la cápsula interna, la rodilla y el brazo posterior de la cápsula interna, ¿no? Brazo anterior, rodilla y brazo posterior. Aquí está el tálamo óptico. Tal como vimos en el corte anterior, que es un corte ideal, vean ustedes cómo esta cápsula interna tiene un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior. Al brazo anterior le llamamos también lentículo caudado, porque está entre el núcleo lenticular, que es todo esto, una forma de lente biconvexa, y el núcleo caudado. Entonces el brazo anterior siempre va a ser lentículo caudado. Y el brazo posterior, que es este de aquí, que estoy señalando con el puntero, se le llama también lentículo talámico. Así que cuando tengan las preguntas en el examen práctico, para poderlo distinguir y orientarnos con claridad ya en la pieza anatómica, es sencillo. Simplemente buscan el caudado y el núcleo lenticular y tendrán el brazo anterior, que se llamará lentículo caudado. O buscarán el tálamo y el núcleo lenticular y tendrán el brazo lentículo talámico o brazo posterior. El encuentro entre estos dos brazos es lo que se llama rodilla, ¿no? Que tiene una importancia anatómica y funcional debido al hecho de que son el grupo de neuronas que van a ir a los núcleos de los pares craneales. Este conocimiento básico que estamos teniendo en estos cortes, como hemos visto aquí, también igual un corte de fleshing, ¿no? Este conocimiento básico de reconocer el núcleo caudado, el núcleo lenticular, con sus partes, la parte más externa, el putamen, y la más interna, el globo pálido, el tálamo óptico, el brazo anterior, la rodilla y el brazo posterior, nos permite, una vez que nosotros lo hacemos así como ahora en teoría, y luego hacemos los cortes anatómicos en la práctica, quiera Dios que nos podamos encontrar pronto y podamos hacer la disección de los hemisferios cerebrales, con todo gusto me ofrezco a hacerles, y si no, de algunas piezas anatómicas que tengo, las grabaré y o la haremos juntos aquí mediante esta plataforma.
para que ustedes vean que todo esto es importante para fijarla en nuestra memoria, en nuestra atención entrenada y poder hacer lo siguiente. Que en una imagen como esta, que es una resonancia magnética, ustedes van a distinguir con gran sencillez todo lo que hemos hablado. Y seguro si alguno de ustedes quisiera participar, me iría diciendo qué es lo que estoy señalando. Y seguro que muchos de ustedes están pensando en este caso, el doctor está señalando la sustancia gris, que viene a ser el conjunto de los cuerpos neuronales, de esas 6 capas que tiene nuestra corteza cerebral. Y seguro si señalo esto, ¿no? Estarían colocando que es el núcleo caudado, particularmente la cabeza del núcleo caudado. Seguro si señalo lo de acá, me dirán, ah, doctor, eso es el putamen. Y acá tenemos el tálamo. Y de seguro, como ya sabían que el brazo anterior de la cápsula interna se llama lentículo caudado, esto tiene que ser el brazo anterior. Y el brazo posterior es lentículo talámico, esto tiene que ser el brazo posterior, ¿no? Y que el encuentro entre los dos es la rodilla. Para que vean, muy sencillo, una vez que uno ya se entrena, ¿no? Y es muy sencillo. Este es el cuerpo calloso y esto viene a ser el rodete, ¿no? Del cuerpo calloso. Hay un tabique que separa a estas cavidades que están en oscuro, que son los ventrículos, que se llama septum lucidum, ¿no? Este tabique que separa aquí. Bueno, desde ya diríamos funcionalmente alguna importancia. Por ejemplo, el núcleo caudado. El núcleo caudado es un núcleo muy importante, un núcleo gris muy importante, cuya lesión puede darnos una imagen muy característica, una atrofia de este núcleo caudado en la corea de Huntington. La corea de Huntington es una enfermedad autosómica dominante. Tenemos bolsones epidemiológicos, por ejemplo, en Cañete y en Arequipa, y que se caracteriza por movimientos involuntarios, abruptos, sin finalidad, gesticulaciones, movimientos proximales de las extremidades, que ya les pasaré en algún momento algunos videos, y que cuando uno hace una imagen fuera de la semiología y la clínica para poder diagnosticarlo, la imagen mostrará una atrofia, o sea, más pequeñito la cabeza del núcleo caudado, y por lo tanto los ventrículos también estarán más dilatados, ¿no? Eso para que ustedes sepan de que la lesión del núcleo caudado que estamos señalando se correlaciona con la corea de Huntington. Y este brazo posterior de la cápsula interna es muy importante porque generalmente esta área, toda esta zona, es la que sufre mucho cuando hay una crisis de presión arterial y se rompen las arterias, ¿no? Las arteriolas. Eso da como resultado una hemorragia intraparenquimal hipertensiva por la presión arterial. Entonces, son los pacientes que luego hacen las hemiplejías, ¿no? El compromiso motor de un hemicuerpo. Otro tipo de corte es el corte sagital. El corte sagital se llama así por Sagitario, en el sentido de la flecha. Divide una estructura, sobre todo al cerebro, en dos, que en este caso separa al hemisferio derecho e izquierdo, ¿no? Como vemos acá, el corte sagital. Este corte sagital es muy característico en la neuroanatomía, es uno de los cortes muy característicos. Entonces se llama corte de Vieussens, se escribe Vieussens, se pronuncia. El corte de Vieussens o Vieussens es un corte muy clásico porque muestra a lo que es el cuerpo calloso. El pico rostrum, la rodilla, como si esto fuera la rodilla, el cuerpo y el rodete del cuerpo calloso, ¿no? Recuerden que el cuerpo calloso es la gran comisura interhemisférica, una de las comisuras interhemisféricas, pero es la más grande, ¿no? Y eso caracteriza con esta forma peculiar a lo que es el corte sagital. De paso, nomás vemos aquí que por arriba del cuerpo calloso, que es este, estará la circunvolución del cuerpo calloso, que es este. También vemos algunas circunvoluciones muy características que ya las vamos a repasar cuando veamos el estudio de hemisferios cerebrales, como es la cuña, ¿no? Que está delimitada por esta cisura parieto-occipital interna y otra que se llama cisura calcarina, llamada así porque pareciera la forma de una pata de gallo, el calca gallo, ¿no? Entonces,
Este corte sagital divide una estructura en izquierda y derecha. Se le llama también corte medio sagital, a diferencia del horizontal que divide las estructuras en superior e inferior. De paso, también ustedes ven aquí el cerebelo, esta cavidad que es el cuarto ventrículo, y todo el tronco encefálico con su mesencéfalo, protuberancia o puente de Barolio y el bulbo raquídeo, ¿no? El límite de separación como referencia anatómica entre el bulbo y la médula espinal es el agujero magno que lo estoy señalando aquí. No existe una demarcación así precisa, ¿no? Que es justo una línea que señale, pero el punto de reparo anatómico viene a ser el agujero magno. Ya saben también que hay una separación de estructuras por unos tabiques de la dura madre, como la tienda del cerebelo o tentorium. Todo lo que quede por debajo de él se llamará infratentorial, y todo lo que quede por arriba del tentorium, como son los lóbulos occipitales, se le llamará supratentorial. Muy bien, corte sagital. Y el último corte que es importante para la expresión en anatomía en general o de la neuroanatomía es el corte coronal, ¿no? El corte coronal divide las estructuras en anterior y posterior. Viene de esta forma porque la corona realmente se colocaba así, y esto divide una estructura en anterior y posterior, y nos va a permitir también distinguir la sustancia gris periférica y la central y los tractos que ascienden o descienden hacia la corteza cerebral o desde la corteza cerebral, ¿no? Naturalmente las mismas estructuras se van a distinguir, pero en otra posición, ¿no? Como el núcleo caudado, por ejemplo, como el tálamo, como lo que viene a ser el núcleo lenticular con su forma de lente biconvexa, el putamen, el globo pálido externo, globo pálido interno, o globo pálido externo, el globo pálido interno o medialis, ¿no? Y este globo pálido externo o lateralis. Así también se le llama, ¿no? Putamen, globo pálido lateralis, globo pálido medialis, o globo pálido externo, globo pálido interno, ¿no? Terminología que vamos a ir aprendiendo poco a poco. Aquí tienen otra porción de sustancia gris que se llama claustrum o antemuro, y tienen porciones de sustancia blanca entre el núcleo lenticular y el claustrum antemuro. A esta porción de sustancia blanca delgadita que trafica aquí entre el claustrum y el núcleo lenticular se le conoce como cápsula externa, porque ya hay una interna que es esta. Y también hay una lámina de sustancia blanca entre el claustrum antemuro y esta porción de sustancia gris, que es la ínsula, y se le llama cápsula extrema. Entonces hay cápsula interna, cápsula externa y cápsula extrema, ¿no? Que son términos que tienen que irse acostumbrando. Aquí en una tinción especial, en un corte coronal, para que vean, ¿no? En una vista panorámica todo lo que corresponde a este corte, ¿no? La sustancia gris, que ya ustedes saben, corresponde a los cuerpos neuronales. La sustancia blanca, que son los axones recubiertos de mielina. Recuerden que la mielina en el sistema nervioso central es elaborada por los oligodendrocitos. Aquí tenemos el cuerpo calloso, vean este puente, esta gran comisura interhemisférica, más de 1 millón de axones, ¿no? Que son muy importantes para la comunicación y la transferencia de información entre un hemisferio y otro. Aquí tenemos, por ejemplo, el núcleo caudado, que ya sabemos que su lesión origina la corea de Huntington, por lo tanto se atrofia y los ventrículos se verán más dilatados. Tenemos acá el putamen, véanlo claramente, el globo pálido externo, el globo pálido interno, el tálamo, y vean cómo desciende lo que ya vamos a ver con mayor lujo de detalles, la gran vía piramidal, que va desde la corteza hasta la médula espinal, y por eso se llama vía córtico-espinal o córtico-espinal, ¿no? Un lindo grabado realmente para poder distinguir varias de las porciones de nuestro sistema nervioso. Ahora, una vez que ya sabemos los cortes, ¿no? Sabemos que hay un corte coronal, que ya sabemos por la posición de la corona, un corte sagital en relación a Sagitario, de ahí el nombre sagital, y un corte horizontal por la visión del horizonte, que ve hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Esta terminología, entonces la vamos a utilizar en todo lo que vamos a hablar a lo largo del curso. Y una vez sabido eso, podemos pasar
hablar de las cubiertas, las meninges craneales y raquídeas, y un poco de lo que es el líquido cefalorraquídeo. Las meninges, como ustedes saben, son las cubiertas, y realmente es muy importante conocer de ellas por las patologías que le asisten, ¿no? Aquí tenemos un corte y un zoom de este cortecito, y vemos aquí el cráneo con su tabla externa, la tabla interna y el diploe, como lo pueden apreciar aquí, tejido esponjoso. Aquí tenemos la dura madre, ¿no? Tenemos aquí la aracnoide, con esta forma trabeculada característica y que le dio el nombre de aracnoides, y la pía madre, que va íntimamente en relación a todas las anfractuosidades, surcos, fisuras de nuestra corteza cerebral. Entonces la pía madre es la más íntima de las tres meninges. La dura madre, como ven, es gruesa, un tejido fibroelástico, y tiene colágeno también. La dura madre se llama así por su dureza y su textura. En la macroanatomía tiene un color blanco nacarado, como vimos en el primer video, que si hay un tiempito lo volvemos a pasar, ¿no? Un lindo video de todo lo que es una presentación general del sistema nervioso. Esta dura madre, que es dura, se le llama también paquimeninges, ¿no? Como el paquidermo, ¿no? Que significaría piel gruesa. En este caso, la paquimeninge sería la dura madre, o sea, la meninge dura. Luego de esto tenemos a las dos que están en íntima relación, como son la aracnoides y pía madre, y como son realmente meninges que pueden disgregarse con facilidad en la anatomía, se le llama también leptomeninges. Lepto, que significa delgado. Como una persona delgada le decimos leptosómica, ¿no? Lepto es delgado. Entonces las leptomeninges están formadas por la aracnoides y la pía madre, y entre esta pía madre, esta fila de células, y la aracnoides, hay un espacio que se llama subaracnoideo, tan importante en la medicina porque por aquí trafica lo que es el líquido cefalorraquídeo. Y el líquido cefalorraquídeo, que usualmente pues es un líquido estéril que tiene en general entre 3 y 5 linfocitos, proteínas, azúcar y algunos electrolitos, es un líquido estéril, pero que cuando penetra algún germen en él nos va a originar en los pacientes las meningitis. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante este espacio. Pero también este espacio es importante en la clínica porque la sangre que extravasa en la ruptura de un aneurisma también se viene a colocar aquí. Y por eso que la hemorragia por ruptura de un aneurisma se le conoce como hemorragia subaracnoidea, ¿no? Hay espacios que hay entre la dura madre y la aracnoides, ¿no? Y entre la dura madre y el cráneo. Por ejemplo, entre la dura madre y el cráneo se llama espacio epidural. Epi, encima, ¿no? De la dura madre. Epidural. Y el espacio que está entre la aracnoides y la dura madre, digamos aquí, sería un espacio subdural. Y el espacio que está entre la pía madre y la aracnoides es el espacio subaracnoideo. Todos ellos son importantes para la medicina, muy importantes como lo vamos a ver. Recuerden, tenemos los siguientes espacios. Entre la dura madre y el periósteo tenemos aquí el espacio epidural. Tenemos otro espacio entre la dura madre y la aracnoides, el espacio subdural. Y otro espacio entre la pía madre y la aracnoides, que es el espacio subaracnoideo, cuya importancia ya hemos dicho ahora, puede ser una colección de gérmenes y darnos una meningitis, sea bacteriana, también tenemos meningitis virales, tenemos meningitis, por ejemplo, por hongos como criptococosis, entre otros, ¿no? O podemos tener que este espacio que está lleno de líquido cefalorraquídeo va a tener la extravasación de la sangre de la ruptura de un aneurisma o porque los ventrículos van a vaciar su contenido en este espacio subaracnoideo y por tanto pueden llevar la sangre intraventricular hacia esta región, ¿no? Lo cual complica a un paciente. De allí la importancia de estudiar la neuroanatomía con precisión, porque esto lo vemos bastante. Aquí les traje otra lámina que nos va a permitir también distinguir con claridad estos espacios. Vean, aquí está el cuero cabelludo, el hueso, tabla externa, tabla interna, el diploe.
tenemos también el periósteo, aquí tenemos la dura madre, aquí tenemos la aracnoides, las trabéculas conjuntivas de la aracnoides, tal como la ven ustedes. Aquí tenemos la pía madre, y la pía madre va en íntima relación con la corteza cerebral. Y además a ella le acompañan los vasos sanguíneos, que tienen un espacio que rodea estos vasos sanguíneos, que se conoce como espacios, cuando son de arterias, espacios periarteriales de Birkhoff. De Birkhoff y Robin, o Birkhoff-Robin se escribe, ¿no? Pero se pronuncia Birkhoff-Robin, que son espacios que lo van a distinguir también en la histología, cuando lleven el curso de histología. Pero en todo caso, quiero decir que alrededor de estas arteriolas hay un espacio, ¿no? Un espacio que le rodea. Entonces, aquí tenemos la dura madre, y en este sector estaría el espacio epidural. Aquí está la aracnoides y la dura madre. Aquí estaría el espacio subdural. Aquí está la aracnoides y la pía. Este es el espacio subaracnoideo. Muy importantes todos porque lo vamos a volver a comentar en apenas unos minutos. Bien, la teoría, digamos, algunos apuntes les voy dejando también en las láminas que ustedes tienen grabados, o si no, en el grupo que le he encomendado a Domingo, pueda incorporarlos ustedes, que es el grupo de neurociencias, en Facebook. Allí voy a colgar las láminas para que ustedes puedan acceder a esta parte de, digamos, de los enunciados, ¿no? Bien, aquí tenemos entonces a la dura madre, que tienen ustedes, por ejemplo, la capa que está en íntima relación con el hueso, llamada también capa perióstica, ¿no? Y tenemos también la capa meningia, que es la que ya va a tomar contacto con la aracnoide, ¿no? Entonces, esta es una relación bastante íntima entre las meninges. Continuamos. Vamos a ver acá. Esto es muy importante mencionarlo. La dura madre, que va a aparecer aquí en plomo, este es un corte coronal. En este corte nosotros podemos ver las siguientes estructuras. El cráneo, aquí tenemos la tabla externa, el diploide, hueso esponjoso, la tabla interna, y aquí tenemos la dura madre, que va justo en relación íntima con el cráneo o el periósteo. Muy bien, pero esta dura madre, que tiene una capa que va pegada al periósteo y otra capa meningia en relación a la aracnoides, se desdobla, ¿no?, en algunos sectores, sobre todo en la línea media y en la parte superior particularmente, para dejar este espacio triangular, pero que va en sentido antero-posterior. Este es un corte coronal y nos permite ver esta forma más o menos triangular que presenta esta cavidad. Se llama seno longitudinal superior, que es uno de las venas más importantes de nuestro sistema intracraneal. La dura madre tiene tabiques, como este tabique sagital, que se llama hoz del cerebro, que ya la vamos a ver mejor. Quiero que noten aquí la aracnoides, ¿no?, trabeculada en verde, y la pía madre. Vean la relación íntima de esta meninge con la sustancia gris. Vean, qué bonito se ve acá. Sustancia gris, sustancia blanca. La aracnoides, ¿ven?, y la pía madre en rojo. De este borde verde, que es el borde de la aracnoides, que está en relación con la capa meningia de la dura madre, hay un espacio blanquito delgadito que viene a ser el espacio subdural. Es muy importante porque por aquí van venas que pueden desgarrarse y darnos un hematoma subdural. Entre la dura madre y el hueso hay un espacio epidural, que también hay arterias que se pueden desgarrar y darnos hematomas epidurales. Y este es el espacio subaracnoideo que les contaba, que cuando se infecta, entonces es el asiento de lo que son las meningitis, sean bacterianas, víricas, fúngicas o a veces de múltiples organismos también. Seguimos otra vista. Aquí nuevamente un corte coronal. Observan ustedes bien, ¿no? En este caso
las meninges. Aquí está la pía madre en íntima relación con la corteza cerebral, tal como la estoy delimitando. Y tenemos aquí el aracnoides, esta forma trabeculada, todo el espacio subaracnoideo, tal como se ve aquí, que continúa también rodeando a lo que viene a ser la médula espinal, y la dura madre, que la ven en plomo, aquí, y que se desdobla y da lugar a cavidades, como en este caso el seno longitudinal superior, que solo lo estamos viendo, en este caso, en un corte vértico-frontal o coronal, pero que ya lo vamos a ver en un corte sagital. Aquí hay un dibujo muy importante, quiero que tomen bastante atención. Se ve la dura madre, en este caso la hoz. Esta hoz se desdobla y se vuelve a cerrar en su parte superior y delimita lo que es el seno longitudinal superior. Pero aquí hay dos prominencias que parten del aracnoides y a esas se le llama vellosidades aracnoideas. Vean, esta relación es sumamente importante en la neuroanatomía, ya que el líquido que se ha producido en los llamados plexos coroideos van a tener que reabsorberse y van a tener que drenarse al seno longitudinal superior. ¿Por qué? Porque si no, la producción podría, si es que no se reabsorbe, tener una acumulación y darnos hidrocefalia. En este caso, una vez que se forma el líquido en los plexos coroideos y circula, tiene que reabsorberse y la reabsorción se hace a este nivel, ¿no? Y el vaciamiento de ese líquido cefalorraquídeo va naturalmente a lo que viene a ser los senos venosos. Seno venoso longitudinal superior particularmente, ¿no? Estas son las llamadas vellosidades aracnoideas, o también la van a conocer como granulaciones de Paccioni. Cuando se calcifican, le llamamos granulaciones. Paccioni se pronuncia, Paccioni, ¿no? Entonces, aquí tenemos las vellosidades aracnoideas o las granulaciones de Paccioni, y este es el seno venoso longitudinal superior. Exactamente cuando están drenando el líquido, reabsorbiéndose el líquido a la sangre venosa, el seno longitudinal superior. Continuamos. Quería mostrarles esta foto para que nunca se olviden de cómo es la constitución del aracnoides. Vean ustedes, este es el cerebelo, ¿correcto? Y miren el aspecto macroscópico del aracnoides. Tal cual una telaraña, ¿ves? Por eso es que los antiguos anatomistas le pusieron pues el nombre de aracnoides, ¿no? Aquí está el cerebelo. Bueno, el nombre de cerebelo vino de Aristóteles, que le puso cerebellum, que quiere decir cerebro pequeño. En los nombres de meninges ya se ven del papiro de Smith. Los egipcios lo mencionan en este papiro que, digamos, se conserva el papiro y que tiene una antigüedad de 17 siglos antes de Cristo, o sea, aproximadamente unos 1700 años antes de Cristo. Si contamos los 2000 que vamos viviendo, casi 4000 años, ¿no? Tienen estos papiros y más todavía porque habrían sido una copia. Y allí ya se menciona a la meningia líquido inclusive, ¿no? Estas son algunas notas históricas que podemos mencionar. Entonces el nombre cerebelo o cerebellum lo dio Aristóteles, ¿no? Él había intuido y decía, por ejemplo, que el cerebelo es muy importante en la conservación de la vida. Pero los antiguos anatomistas, cuando hicieron los cortes, le vieron el aspecto arboráceo que tiene y por eso le llamaron el árbol de la vida. Galeno, intuitivamente, cuando hacía disecciones en animales, al colocar el dedo sobre la superficie de los hemisferios cerebrales, notaban que eran blanditos, y cuando ponía el dedo en los hemisferios cerebelosos, notaban que estos eran un poco más duros. Entonces, él dijo, el cerebro, los hemisferios cerebrales en sí, tienen función, o su función es para partes sensoriales, son más delicadas. En cambio, el cerebelo, que es un poco más duro, tiene que tener participación en las funciones motoras. Decía Galeno, quien nació en el 139 después de Cristo. Esto es que vivió pues siglo y medio después de Cristo. Y miren cuántos siglos han pasado. Y ese conocimiento intuitivo que tenía Galeno no deja de ser cierto, ¿no? Porque el cerebelo tiene importante función en lo que es la coordinación y el tono muscular,
parte del equilibrio, y los hemisferios cerebrales particularmente pues tienen que ver con las funciones superiores, sensoriales y sensitivas. Esto como un detalle histórico, ¿no? Debo de mencionarles, y este es un corte sagital, para que se ubique, esta es la parte anterior, la que estoy señalando con el puntero, y hacia acá, hacia la izquierda de sus pantallas, que es la parte superior. Aquí están encontrando a lo que es el efenoides, por ejemplo, en este corte sagital, y hacia atrás el cerebelo, como lo ven aquí. Y este es el cerebelo. Tenemos hacia el de la nuca que está acá. Muy bien. Y todo esto anaranjado que ven ustedes es el espacio aracnoideo. Solo es para mencionarles que hay algunas regiones de este espacio aracnoideo que hemos venido hablando que se dilatan más, son más anchas, más amplias como esta. A esas ampliaciones del espacio subaracnoideo le llamamos cisterna, las cisternas. Por ejemplo, una de las cisternas más importantes es la cisterna magna, la que está entre el cerebelo y el bulbo raquídeo, la cisterna magna, ¿no? Esta es la cisterna o cisterna en neuroanatomía significa una ampliación del espacio subaracnoideo. Y no solamente hay allí, ¿no? Hay delante de la protuberancia hay una dilatación de este espacio y por eso le llamamos cisterna pontina. Delante del mesencéfalo también existe la cisterna interpeduncular. Delante de y rodeando al quiasma óptico, la cisterna periquiasmática. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que sea una dilatación representa una cisterna, como en este caso la cisterna pericerebelosa, o la que está a nivel de la parte posterior del mesencéfalo, que corresponde a una estructura que se llama lámina cuadrigémina. Por detrás de ella hay una dilatación también, se llama cisterna ambiens. O rodeando al cuerpo calloso, tenemos la cisterna pericallosa. Entonces, cisterna en neuroanatomía es un término que alude a la ampliación del espacio subaracnoideo. Recuerden que tenemos varias. La más significativa es la cisterna magna por la amplitud, la más grande. También la cisterna lumbar en la parte final de la médula espinal. Cisterna magna, cisterna pontina, cisterna interpeduncular, cisterna periquiasmática. Tenemos la cisterna pericallosa, la cisterna ambiens, la cisterna pericerebelosa. Algunas notas clínicas respecto a esto, ¿no? Tras una cirugía cerebral o espinal, o sea, si hay una cirugía de los hemisferios cerebrales o de la médula espinal, debe conseguirse un cierre hermético de la dura madre. Miren, esto es bien importante, para impedir que aparezcan complicaciones postoperatorias, como hernias cerebrales. Si queda una solución de continuidad, por allí puede escapar tejido cerebral, pero no solamente tejido cerebral, lo cual sería una hernia cerebral, sino fístulas, es decir, una solución de continuidad permitiría salir líquido cefalorraquídeo por apertura de las aracnoides. Y, por lo tanto, susceptibilidad a infecciones o adherencias entre el cerebro y las estructuras vecinas, que pueden dar lugar a cicatrices o gliosis, como le llamamos en el sistema nervioso, y por lo tanto focos epilépticos, ¿no? Entonces, es bien importante tener el cuidado necesario para estas estructuras o estas cubiertas craneales, como son la dura madre y la leptomeninges. Otra nota clínica, cuando hay invasión por gérmenes a nivel del espacio subaracnoideo, podemos tener las meningitis, como en este caso se representa en esta bella lámina de Netter. Netter fue médico que dejó la medicina porque era un eximio dibujante para hacernos las representaciones extraordinarias, ¿no? En sus dibujos y en sus colecciones. Vean ustedes aquí lo que viene a ser la meningitis bacteriana, cómo está el material purulento en el espacio subaracnoideo y que además se distribuye hacia la zona de las meninges, leptomeninges espinales y también a nivel de los nervios raquídeos. Eso explica de que cuando uno hace maniobras de elongación de los nervios raquídeos, como el ciático, la raíz del ciático, el paciente sienta dolor, porque las raíces nerviosas, se comprende, están infiltradas e inflamadas por este material purulento. Cualquier elongación, como tratar de flexionar la cabeza, pegar el mentón al pecho, al paciente le causa dolor y flexiona sus rodillas
con la finalidad de acortar, ¿no?, la elongación de las raíces nerviosas. Son signos clásicos de meningitis, por ejemplo, la rigidez de nuca, le llamamos, y también el signo conocido como signo de Brusinski, o este que es el signo de Kerner. Imagínense las raíces nerviosas que están bañadas de pus y que usted elongue esas raíces nerviosas con esta maniobra, se llama signo de Kerner, el paciente no deja. El paciente siente dolor y la otra rodilla la flexiona, con la finalidad de aliviar en algo ese dolor y acortar la elongación de las raíces que están estiradas. Por ejemplo, si uno hace esto, está estirando la raíz del ciático y el cono medular. Las raíces del nervio ciático son L4, L5, S1, S2, S3, y el nervio ciático es el más grueso de la economía. Ya se imaginarán al elongar esas raíces cómo duele, ¿no? Por eso es que estas maniobras, que le llamamos signos meningios, ¿no?, nos revelan en el paciente un proceso de meningitis, pero se entiende claramente porque el espacio subaracnoideo está bañado de material purulento e irrita e hincha a estas raíces nerviosas que al estirarlas nomás vamos a tener expresiones de dolor y contracturas en los pacientes. Otra nota clínica respecto a esto sería este pequeño caso que les pongo acá y que a veces es, por ejemplo, una de las preguntas de examen, ¿no? Un paciente que había llegado despierto a la emergencia debido a un suceso de tránsito, esto es relativamente frecuente, ¿no? Hay muchos accidentes de tránsito, casi la quinta causa de morbimortalidad son los accidentes y envenenamientos, ¿no? Presentó en el curso de las horas estupor, o sea, fue comprometiendo su conciencia, ¿no? Él tuvo un suceso de tránsito, a veces van en motocicleta y sin casco, llega a la emergencia y después de unas horas comienza a tener somnolencia y luego ya en la valoración neurológica, después de unas 4 horas más o menos, el paciente comenzó a presentar caída del párpado, por ejemplo, el párpado derecho. Cuando el estudiante de medicina y el interno, que también es un estudiante de medicina, exploraron las pupilas, encontraron que una de ellas estaba más grande, dilatada, eso se llama midriasis, y además el globo ocular estaba desviado hacia afuera, le llamamos estrabismo externo. Todo esto en el mismo ojo, la caída del párpado, la dilatación de la pupila y la desviación del globo ocular. Y por tanto, nosotros debemos aproximarnos a un diagnóstico, solamente con los conocimientos neuroanatómicos. Y aquí están las posibilidades. Una de ellas es la respuesta, no todas. Podrá ser un tumor de línea media, un aneurisma de la comunicante posterior, una hemorragia intraparenquimal, un infarto protuberancial, un hematoma epidural, etcétera, ¿no? Una de ellas es. Pero se trata de un paciente que llegó a la emergencia porque iba manejando su motocicleta y de pronto, sin tener protección, cae en la pista y luego hace cierta inconsciencia, pero lo llevan aparentemente en buenas condiciones al hospital. Pasan unas 4 horas, entra en somnolencia, luego sigue profundizando su problema de conciencia y cuando se le examina, el párpado derecho está caído, la pupila, una de ellas está dilatada y además ese mismo ojo, el globo ocular está desviado hacia afuera. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido tan rápido, en tan pocas horas, tras haberse golpeado? Sucede esto. Este es un corte coronal, ¿no? Un dibujo de un corte coronal. Y estamos viendo aquí esta mancha roja que representa un tremendo hematoma. Lo que ha pasado es que ese paciente se ha golpeado, particularmente la zona temporal, y luego de unas horas, porque llegó despierto, luego de unas horas comienza a tener problemas de conciencia, hasta finalmente entrar en coma. ¿Y qué ha sucedido? Que poco a poco la sangre se ha ido acumulando en un espacio. ¿En qué espacio en particular? En el espacio epidural. Por eso era importante recordar los espacios. El espacio epidural está entre la dura madre, vean aquí está la dura madre, bien delimitada en el dibujo de Frank Netter, vean ustedes la dura, y que se ha, digamos, en este caso separado el periósteo, y como ven ustedes esto se ha llenado de sangre, debido a que se ha lesionado una arteria que trafica normalmente por ese sector, que se llama arteria meningia media, rama de la maxilar externa. Entonces, aquí la meningia media
queda lesionado y comienza a sangrar, y como es una arteria, con facilidad comienza a llenar este espacio. Y vean lo que pasa, presiona a la masa cerebral y presiona a la masa cerebral tanto que se hernia una parte de esa masa cerebral y presiona al tronco encefálico, como ustedes ven acá. Lo rechaza esta arteria, etcétera, ¿no? Y presiona un nervio que se llama tercer par. Ese nervio que se llama tercer par normalmente inerva este nervio al elevador del párpado, normalmente, pero cuando se lesiona el párpado se cae, ya no eleva el párpado. También este mismo nervio hace de que el globo ocular vaya hacia adentro, hacia la región de la nariz, cuando uno mira hacia adentro. Ese es el recto interno que es inervado por este mismo tercer par, pero como está lesionado el globo ocular se va hacia afuera. Este mismo tercer par tiene la particularidad de tener fibras parasimpáticas que permiten la miosis, y si se lesiona dará midriasis. Entonces, la caída del párpado, la midriasis y la desviación del globo ocular hacia afuera es lo que caracteriza a la lesión de este tercer par. Si usted, como estudiante o como interno de medicina, está en la emergencia, llega a su paciente y lo encuentra aparentemente en buenas condiciones, le hace una escala de Glasgow, que es una escala muy importante para la conciencia y tiene 15 puntos, que es lo máximo. Bueno, lo observa. Seguro que si pasan algunas horas y tiene este problema, se va a ir complicando. En la medida en que usted encuentre que el párpado cae, que la pupila se va dilatando, que el globo ocular va desviándose, tiene que inmediatamente pasar la voz a su residente o al asistente, porque ese es un hematoma epidural que puede ser mortal. Y lo único que hay que hacer allí es rápidamente hacerle una tomografía y llamar al neurocirujano para que haga una trepanación y pueda solucionar el problema. Entonces, el conocimiento neuroanatómico es muy importante. ¿Por qué? Vamos a hablar de la neuroanatomía en este caso. En primer lugar, la dura madre que ustedes observan aquí está adherida firmemente, normalmente, a todas las irregularidades de los huesos, prominencias, depresiones, rugosidades, etcétera, bien adherida. Pero hay alguna zona en especial, justo esta zona temporoparietal, en donde la dura madre se puede desplegar con facilidad, se puede separar con facilidad. Solo es esta parte, pero en general en todo lo demás está bien adherida, particularmente en esta región. Y entonces cuando una arteria como la arteria meningia media, que justo pasa por ese espacio, se lacera, entonces vamos a tener un hematoma, que ese espacio que era virtual y que no existía ahora se hace real. A esa zona le llamamos zona decolable o zona desplegable, porque anatómicamente tiene esa característica justamente por donde pasa la arteria, ¿no? Entonces puede darnos como resultado la formación de este hematoma y todo este fenómeno que se desencadena y que le llamamos en medicina hipertensión intracraneal. Aumenta la presión del cráneo, dentro del cráneo. Y como el cráneo es una estructura semicerrada, aumenta la presión, pero llega un momento en que esa presión tiene que desfogarse y por eso aparecen las herniaciones. La herniación, en este caso, del gancho del hipocampo, que es este, presiona al tercer par. Pero quiero que observen algo más, que ya deben haberse dado cuenta. También hay una herniación, como ven aquí, de la amígdala cerebelosa. Recuerdan que hablamos la vez anterior. Mira, esta herniación de la amígdala cerebelosa está presionando al bulbo raquídeo, ¿ya? Y en este caso, en el bulbo raquídeo están los centros cardiorrespiratorios. Ya ustedes imaginarán, tanta presión puede finalmente llevar al colapso de la función del bulbo y darnos como resultados un paro cardiorrespiratorio, como un evento final. Si es que no actuamos, ¿no? A veces sucede, pues, que en las emergencias, entonces está el asistente y el asistente le dice al residente mayor que va a descansar y que ante cosas muy difíciles, urgentes, le pase la voz. Muy bien, el residente mayor, pasan las horas, se cansa también un poco y le dice al residente menor que le pase la voz solo si hay algo muy importante porque su sueño es sagrado. El R1, que también se cansa en determinado momento, mira y dice, ahora ahí está el interno.
Le dice interno, ¿sabes qué? Me voy a dormir y entonces solo me pasa la voz si es que hay algo muy urgente. El interno mira a todos lados y es el único que queda, así que de valiente tiene que quedarse todas las horas en emergencia. Y si alguna vez te toca un caso como este, alguien que llega y se golpea y que aparentemente llega bien, pasan las horas y comienza a presentar este comportamiento de que se le cae el párpado, que la pupila se dilata, el globo ocular va hacia afuera, entonces tienes que despertarlo. Tienes que despertarlo tu R1, tu R3, si no despierta el R1, el R3, si no despierta el R3 de frente al asistente. Y entonces te van a decir, ¿por qué me despiertas a estas horas? Usted le va a decir, doctor, mi paciente tiene tosis palpebral, midriasis y extravismo externo. Y se ha golpeado la cabeza hace aproximadamente 4 horas. Por eso es que lo despierto. Y te va a decir, ¿por qué no me ha despertado antes? Porque esta es una emergencia en realidad. Y si no actúan rápido, se puede morir el paciente. De verdad. Entonces, es muy importante entender estos conocimientos anatómicos porque los van a aplicar. Y en este caso, en especial, hay un tiempo que pasa desde que se golpea hasta que se llena, que son aproximadamente 4 a 6 horas. Por eso ustedes habrán escuchado en la emergencia, tras un golpe importante, ¿no? Va a tener que ser observado como mínimo unas 6 horas un paciente, porque pueden aparecer estas complicaciones. Muy bien. Estas son algunas notas clínicas, ¿no? de lo que estamos hablando de las meninges, ¿no? Para que ustedes vean en qué se aplica, ¿no? Acá está la arteria meningia media por fuera de lo que viene a ser la dura madre, para que se lacera ante algún golpe, una fractura que uno tenga a nivel temporal y que pueda darnos como resultado este problema. Aquí está, por ejemplo, el paciente que hemos hablado, vean la fractura, vean la posibilidad del desarrollo de un hematoma que tiene forma biconvexa porque produce, como es arterial, tiene gran presión y produce este tipo de imagen, ¿no? Entonces, no olviden lo que hemos hablado. Hay que recordar los componentes de la lesión del tercer par. ¿Cuáles son? Tosis palpebral, midriasis, exotropia, o sea, el estrabismo externo. Recordar el tiempo libre de Petit. ¿Qué es el tiempo libre? Es el tiempo que pasa desde el golpe hasta los síntomas y signos que aparecen en el paciente tras este traumatismo craneal. Recordar la zona decolable de Marchand. Recuerden ustedes siempre en neuroanatomía que la dura madre va adherida a todos los puntos casi del cráneo, pero hay una zona en donde es más desplegable, más fácilmente separable, que se llama zona decolable de Marchand y que se ubica en la región temporoparietal, ¿no? Es un conocimiento muy importante que deben de tener en cuenta. También respecto a la meninges, como aplicación nota clínica, deben de saber que hay tumores, ¿no? En relación a las meninges, como estos meningiomas, ¿no? Son benignos y pueden operarse porque dan a veces sintomatología como cefalea, convulsiones, parecias. En su gran mayoría son benignos, ¿no? En su gran mayoría tienen ese comportamiento. Muy bien. Vamos a ver ahora. Todavía tenemos tiempito. Entonces, vamos a ver ahora algunos aspectos de la disección. Vamos a imaginarnos que estamos en sala de disección. Aquí estamos haciendo un repliegue de lo que es el cuero cabelludo. Vemos la galea aponeurótica, ¿no? En este caso, la porción muscular frontal. Y hacemos un corte, ¿no? Generalmente para separar la bóveda craneal o el casco craneal de la base, ¿no? Es un corte que lo hacemos pasando por el nasion y en dirección al ilion, nasion en esta parte central y la ilion a nivel de la parte occipital en la prominencia, y hacemos una línea de demarcación que una a ello, y entonces en la disección anatómica con una sierra hacemos el corte, ¿no? Y luego separamos lo que es la bóveda craneal, quedando la base con el contenido intracraneal. Está separada del cuero cabelludo. Si nosotros vemos ya aquí este aspecto nacarado, aparece lo que viene a ser la dura madre, ¿no? Y algunas granulaciones que ustedes ven aquí. Estas granulaciones le conocemos como granulaciones de Paccioni, que son las vellosidades aranoideas que reabsorben o reabsorbían el líquido cefalorraquídeo y lo llevaban finalmente al seno sagital. Aquí están las granulaciones que les estoy señalando. Todavía no hemos aperturado la dura madre.
Y aquí están pues lo que les estoy mencionando, ¿no? Aquí la corteza cerebral, la pía madre, que es íntima en relación con la corteza, la aracnoides, estas trabéculas, el espacio subaracnoideo, aquí tenemos la dura madre, ¿ven? Y del espacio subaracnoideo hay un tejido muy importante, que son las granulaciones aracnoideas, que tienen relación con el seno venoso, ¿no? Para reabsorber el líquido y llevarlo allí, tal como vimos en la otra lámina, ¿no? Esto de aquí, esta distribución, este dibujo bien bonito, es lo que habíamos visto en antes. Si puedo retroceder como para que ustedes puedan fijarle de lo que habíamos visto acá, justamente, ¿no? Cómo ingresan esas velocidades aracnoideas para reabsorberse el líquido y lo dejan en el seno venoso sagital. Bien, volvemos a ella. Entonces, retiramos el cuero cabelludo, hacemos la sección separando la bóveda de la base craneal, vemos el aspecto nacarado de la dura madre, señalamos las granulaciones, todo esto se ve muy bien cada vez que hemos hecho vaciamientos encefálicos, que así se llama el procedimiento de disección en este caso. Observamos esto, las granulaciones, y luego que hacemos el corte de la dura madre, podemos ver ya el aspecto de la leptomeninges o de la aracnoides, y ya se vislumbran los surcos, las fisuras, las venas, las arterias, ¿no? En la superficie. Y acá en el centro, respetamos siempre el centro, porque aquí vamos a tener el seno venoso longitudinal superior de delante hacia atrás. El seno venoso longitudinal superior es un desdoblamiento de ese tabique que es la hoz del cerebro, que ya la vamos a ver, y que se vuelve a cerrar y a todo lo largo viene a darnos una gran vena, ¿no? Que es el seno venoso longitudinal superior. Aquí tenemos, ¿no? La dura que ya habíamos visto, que la hemos cortado. Y aquí estamos levantando la dura madre para ver, pues, el seno venoso longitudinal superior. Vean ustedes, ahora sí lo pueden hacerse una mejor idea de cómo es de delante a atrás y cómo las venas drenan hacia ella, hacia este seno venoso longitudinal superior, ¿no? Aquí en otra presentación, cómo se ve el seno venoso longitudinal superior, miren, bien bonito con este dibujo de Netter, grande, de delante a atrás, y esta es la hoz del cerebro, o sea, lo que viene a ser el tabique de dura madre, ¿no? Este tabique de dura madre que es sumamente importante, como ven ustedes, y que se desdobla hacia arriba para dar el seno venoso longitudinal superior y se desdobla abajo y tenemos el seno venoso longitudinal inferior. ¿Ven? Este tabique separa los hemisferios izquierdo y derecho, ¿no? Este tabique. La hoz del cerebro tiene ese nombre porque tiene similitud con la forma de la hoz o segadera, ¿no? Que se utiliza en el campo para cortar el pasto. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el seno venoso longitudinal superior, el seno venoso longitudinal inferior, y acá hay un seno, ¿no? Que une los dos y que tiene pues una forma recta y por eso se le llama seno recto, como ven aquí. Y luego ya van a ver senos hacia los lados que se llaman transversos, que lo vamos a ver mejor en otra lámina. Pero el seno venoso longitudinal superior se une al seno venoso longitudinal inferior gracias al seno recto. También lleva una vena muy importante, la vena de Galeno, ¿no? Que también recoge el drenaje venoso de los núcleos basales. La vena de Galeno es otra vena que va a drenar su contenido venoso a estos senos, ¿no? Particularmente al seno recto. Galeno, como saben, se le conoce como el príncipe de los médicos. Fue un médico que nació en la actual Turquía, creo que pertenecía al Imperio Romano, y que fue médico de gladiadores, de Marco Aurelio, y sirvió a Marco Aurelio y a Cómodo, y también fue médico de gladiadores, conocía en algo la anatomía humana, pero más disecó animales, ¿no? 14 siglos influyó la descripción anatómica de Galeno. Esta gran vena de Galeno es muy importante, drena al seno recto, y todos estos senos se reúnen o confluyen en una parte muy importante donde se juntan todos los senos y que se llama prensa de Erófilo o confluencia de los senos. La prensa de Erófilo o confluencia de los senos. Vamos a ver si la vemos en una mejor vista.
Aquí les voy a mostrar otra nota histórica. Por ejemplo, en este caso, vemos uno de los grabados, ¿no?, que corresponde al libro de Humani Corpori Fabrica, uno de los libros, sino el libro más hermoso de anatomía que se haya escrito, ¿no?, y que lo describió en Vesalio, escrito por Andrea Vesalio, de Bruselas, ya en el Renacimiento, 14 siglos después de la anatomía descrita por Galeno, y que retó a Galeno en muchos de los aspectos anatómicos, ya que las disecciones de Vesalio sí se basaron en humanos y no en animales. Bueno, también en esa época de Galeno no estaba permitida la disección en seres humanos, ¿no? Por eso es que la descripción básicamente fue en animales. En cambio, en la época de Vesalio sí se permitía la disección de cadáveres. Vean esta hermosura de dibujo que aparece en el libro más importante, más bonito que se haya publicado en anatomía, que es de Humani Corpori Fabrica en 1543, ¿no?, y que lo pueden encontrar ustedes en internet o comprarlo, ¿no?, el repliegue de la dura madre. Vean aquí el seno venoso longitudinal superior, ¿no? Estamos hablando de una figura del siglo XVI que demostraba, miren, qué belleza la separación de un hemisferio y otro, y aquí en el centro se ve lo que es el cuerpo calloso, ¿no? Aquí estaría la hoz del cerebro que ha sido retirada, ¿no? Hermoso dibujo de un grabado de Humani Corpori Fabrica, o la estructura del cuerpo humano, ¿no? Seguimos, entonces la dura madre, les decía, está insertada, ¿no?, adherida firmemente a todas las irregularidades y accidentes de lo que viene a ser el cráneo, pero en la zona temporoparietal ahí se despliega con facilidad, que es la zona decolable de Marchand. Aquí tenemos, ¿no?, esta estructura en la base del cráneo. Aquí tenemos la hoz, vean ustedes la hoz del cerebro. Qué bonita se ve, esta es la parte frontal, la parte occipital, y con la pinza se está señalando la hoz del cerebro, ¿no?, que separa o divide el hemisferio izquierdo y derecho, y deja esta concavidad para lo que es el cuerpo calloso, ¿no?, que está uniendo un hemisferio con el otro. En este dibujo logramos ver la hoz del cerebro, como apreciamos aquí. La hoz del cerebro, pero la dura madre no solamente tiene un tabique sagital, también tiene un tabique transversal, como vemos acá. Este tabique transversal se le llama tienda del cerebelo, como se aprecia aquí. ¿Ve? Esta es la tienda del cerebelo. Este es el tentorio o tienda del cerebelo, que se inserta en el hueso occipital, ¿no?, hacia atrás y hacia los lados, y en el peñasco, en el borde superior hacia arriba, y en la apófisis clinoides adelante, dejando un orificio en su parte anterior que se llama incisura del tentorio. La incisura del tentorio permite el paso del tronco encefálico. Entonces aquí tenemos claramente la hoz del cerebro, ¿perdón?, y aquí tenemos la tienda del cerebelo. Por arriba de la tienda del cerebelo tenemos las porciones supratentoriales, por debajo de la tienda del cerebelo y acá adentro las porciones infratentoriales, como hemos mencionado, ¿no? Muy bien. Este tabique es sagital y el otro tabique es transversal. Hay un pequeño tabique sagital que parte de la hoz de la tienda del cerebelo o tentorio, uno más chiquitito, que se llama hoz del cerebelo. Así como el cerebro tiene su hoz, el cerebelo no se queda atrás, también tiene su hoz más pequeñita, hoz del cerebelo, ¿no?, que es bien pequeña. Por algo Aristóteles le llamó cerebro pequeño o cerebellum. Vean, aquí vemos con precisión la disección real de la hoz del cerebro. Arribita lo que es el seno longitudinal, todavía está cerrado, no se ha abierto, está cerradito. Aquí también el seno sagital inferior está cerrado. Aquí la tienda del cerebelo, vean ustedes, qué bonita se ve transversalmente. La incisura del tentorium, que se ve acá, y ven hasta la hoz del tentorium, o la hoz del cerebelo, como se le llama. Esta es la hoz del cerebro, la hoz del cerebelo. Una presentación muy bonita de lo que es la disección de estas membranas sagital, transversal y sagital de la dura madre, ¿no? Porque en realidad la hoz del cerebro, la tienda del cerebelo y la hoz del cerebelo, todos son dependencias de la dura madre. Son dura madre en forma de tabique sagital o transversal respectivamente. Algunas notas de historia también, ¿no? Herófilo, les decía, bueno, Herófilo fue el primer anatomista, uno de los primeros anatomistas, vivió en el siglo III después de Cristo, en la gran escuela de Alejandría,
uno de los principales disectores, ¿no? Realizó la primera autopsia en humanos, diferenció bien el cerebro de cerebelo, describió también el duodeno, y le puso así porque tenía 12 traveses de dedo, o 12 dedos pulgares, ¿no? Entonces 12 pulgadas, decía él, el duodeno, y de ahí el nombre. Describió la próstata, y describió esto, ¿no? La confluencia de los senos, o sea, los senos venosos longitudinal superior, inferior, el recto, los transversos, todo se une en un punto, y a eso le llamó tórcula o prensa. Entonces ya la historia le ha puesto prensa o tórcula de Herófilo. La prensa de Herófilo, en honor a este gran anatomista del siglo III después de Cristo en la escuela de Alejandría, ¿no? Y en la referencia bibliográfica también de la historia. Muy bien, los senos venosos justamente que estábamos conversando. Aquí está el seno venoso longitudinal superior. Aquí tenemos un seno occipital. Y aquí está la confluencia de los senos. La confluencia de el punto donde se unen todos. Este es el seno transverso. Toda la sangre venosa del cráneo finalmente llega a través de estos senos transversos y otro más que se llama el seno sigmoideo, a drenar ya hacia afuera del cráneo, continuándose con la vena yugular. Por eso es que cuando nosotros apretamos ambas venas yugulares, puede aparecer dolor de cabeza, porque en ese momento, ¿no?, la sangre venosa que debe drenar finalmente a través de la vena yugular, esto lo haría. Si uno presiona artificialmente las venas yugulares por un buen tiempo, la presión dentro del cráneo va a aumentar, porque la sangre venosa no va a desfogarse o a drenar finalmente. Eso lo hacemos cuando hacemos punción lumbar. Entonces, cuando queremos ver si es que no hay una obstrucción del líquido cefalorraquídeo en las meninges raquídeas, presionamos las yugulares y lo que esperamos es que al aumentar la presión dentro del cráneo, entonces la gotita de líquido cefalorraquídeo salga más rápido, más rápido, más rápido por el aumento de la presión intracraneal. Si no salen más rápido o no salen es porque hay un bloqueo de esas aracnoides que están rodeando la médula, y puede ser porque hay un tumor, porque haya pues una gran infección purulenta, etcétera, ¿no? Entonces una maniobra para hacer aumentar la presión intracraneal es presionar las yugulares, y si uno está haciendo a la vez una punción lumbar, la presión de líquido debe de aumentar y el goteo es más rápido, ¿no? Eso es algo que utilizamos en la parte neurológica para ver si no hay una obstrucción en la circulación del líquido cefalorraquídeo. Vean ustedes, aquí se ve claramente, ¿no?, el seno sagital superior. Vean el seno sagital inferior, qué bonito se ve. Tenemos acá el seno recto, ¿ven? Y tenemos aquí la gran vena cerebral interna, vena de Galeno, ¿no?, participando también en ello. También tenemos venas que proceden del cerebelo, ¿no? Acá la confluencia de los senos o la prensa de Herófilo que habíamos comentado. En una disección, aquí vemos el seno sagital superior que se ha abierto para que vean ustedes su contenido. ¿Vean? Se abre aquí. Esta es la hoz del cerebro. Aquí estaría localizado el seno sagital inferior. Aquí el seno recto. Aquí vendría la vena de Galeno. Y hacia los lados, los senos transversos. Y aquí estaría la confluencia de los senos o la prensa de Herófilo. Nótese aquí también el pico rostrum, la rodilla, el cuerpo y el rodete del cuerpo calloso, ¿no? Aquí tenemos el tálamo, el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Acá está el cerebelo de Aristóteles. Acá está la cisterna, cerebelo vulvar, o sea, la cisterna magna que habíamos hablado. Vean la dilatación del espacio subaracnoideo. La cisterna prepóntica, acá. La perimesencefálica o interpeduncular, aquí. Aquí la cisterna ambiens, detrás de la lámina cuadrigémina del mesencéfalo, ¿no? Son espacios, dilatación a los espacios aracnoideos. Una vista muy bonita del resto de los senos. Aquí viene el seno recto, la vena de Galeno, la confluencia de los senos aquí. En esta vista sí se ve el seno lateral o seno transverso. ¿Ven? Qué bonito se ve, seno transverso. Y el seno sigmoideo porque es como una S aquí.
que finalmente drena a través de este orificio llamado golfo de la yugular para continuar como vena yugular interna. Como vena yugular interna. Es el agujero rasgado posterior. ¿Ya? Entonces ya ha venido antes el seno sagital superior, acá solo vemos un orificio en él, también el sagital inferior, y acá ha venido el seno recto, acá los senos laterales, y todos se han juntado en esto que es la prensa de Erófilo. Los senos laterales que se componen del seno transverso y el seno sigmoideo drenan finalmente como venas yugulares, ¿no? Pero además se recibe más drenaje venoso, ¿no? De las venas que proceden de la oftálmica, del seno cavernoso que vemos aquí, o de lo que corresponde a la región de la hipófisis, etcétera, etcétera. Todo este drenaje venoso llega a estos senos y va a drenarse a través de las venas yugulares. En conclusión, toda la sangre venosa intracraneal drena finalmente a través de ambas venas yugulares internas, ¿no? Las cuales son continuaciones del seno sigmoideo que sale del cráneo a través del agujero rasgado posterior o agujero yugular también se le llama. Muy bien. Solo otras vistas para que vean el seno sagital superior, el inferior, el seno recto, la confluencia, y aquí la continuación en otra vista porque es imposible verla en esta, ¿no? Lo que viene a ser el seno transverso, el seno sigmoideo, miren qué bonito se ve acá, y ya después se va a continuar pues con lo que viene a ser las yugulares. Muy bien, otra vista en la que ustedes ven en otra presentación la hoz del cerebro, su inserción en la parte anterior en una estructura que se llama apófisis cristagali. Aquí tenemos la hoz insertándose en lo que es la tienda del cerebelo o tentorium, y acá está la incisura del tentorium, incisura del tentorium, que es un espacio en U que deja pasar al tronco encefálico. Continuamos. Hacia atrás ven ustedes la porción infratentorial, acá está el cerebelo de la nuca, hacia arriba la porción supratentorial. Acá se ha abierto para ver lo que es el cerebelo, la médula espinal, etc. Otra presentación, para que quede bien fijo, seno sagital superior, vean cómo le llegan venas a él, que todas proceden del cráneo, seno sagital inferior, seno recto, la gran vena de Galeno, en honor a Galeno, que la describió, la confluencia de los senos, aquí se ve en algo el seno transverso, ¿no? Y en este caso es una gran parte de lo que son los senos venosos. Y aquí la parte, en otra vista, en una vista horizontal o axial, por eso es que hablé de los cortes, en esta vista horizontal o axial, vean el seno recto, la gran vena de Galeno, el seno recto, y el seno transverso, el seno sigmoideo y la salida a través como vena yugular interna. Otro seno que es muy importante es el que está aquí, ¿no? Como estas trabéculas que ustedes ven acá. Es otro seno venoso importantísimo dentro de nuestro cerebro, muy importante en la clínica, en la parte semiológica, muy importante. Este seno que tiene estas trabéculas y que parecen cavernas, toma ese nombre justamente, seno cavernoso. Vean, acá está, en un corte coronal, vemos aquí el seno esfenoidal, ¿ya? La glándula hipófisis, y al costadito tenemos aquí los senos cavernosos. El seno cavernoso es la única vena que tiene una arteria en su interior. La única vena que tiene una arteria en su interior. Y esa arteria es nada más y nada menos que la arteria carótida. Vean ustedes. Entonces, el seno cavernoso es un seno que va a drenar finalmente su sangre venosa a los senos principales, ¿no? En este caso, a través de los senos petrosos, va a llegar al seno lateral y después a la confluencia de los senos y de ahí se va hacia lo que viene a ser el seno sigmoideo, etcétera, ¿no? Entonces, el seno cavernoso es importantísimo, muy importante por lo que le voy a mencionar, porque tiene una arteria dentro de él. Este seno cavernoso en su pared externa, aquí está la masa cerebral, vean ustedes, sustancia gris, sustancia blanca, tiene
nervios, que son el tercer par, el cuarto par, la primera y la segunda rama del trigémino. Tercero, cuarto, primera y segunda rama del trigémino. Y la arteria carótida, el sexto par. O sea, en conclusión, este seno cavernoso tiene varios pares craneales en su pared externa y una arteria, la principal arteria de la carótida, que además tiene un nerviecito, que es el sexto par, en su pared. ¿Por qué es importante? Solo les mencionaré algo. Las venas de nuestra cara, en relación, se llaman venas faciales, en relación a lo que rodea nuestra nariz, tiene venas perforantes que se comunican con este seno cavernoso. Y este seno cavernoso, entonces, al tener comunicación con la parte externa, puede ser que traiga gérmenes desde la piel de la cara, por ejemplo, en un acné complicado o en una herida facial, y a través de esas venas perforantes o emisarias que se comunican con este seno cavernoso, el germen puede caminar y venir a infectar e inflamar este seno y estos nervios y esta arteria, ¿no? Eso se llama tromboflebitis, se trombosa este seno cavernoso y es dolorosísimo y es muy severo y puede llevar a la muerte del paciente, ¿no? Por eso es que a la zona que rodea a la nariz, o la piel de la nariz y la zona que le rodea, le conocemos como triángulo de la muerte, ¿no? Así lo conocían los antiguos clínicos como triángulo de la muerte, desde lo que es el entrecejo hasta la zona de nuestras mejillas, porque esas venas faciales se comunican con este seno cavernoso y la infección de esa zona puede traer la infección al interior del cráneo y darnos pues verdaderas meningitis, tromboflebitis y luego procesos de absceso y meningitis asociada, ¿no? Por eso es importante estudiar esta anatomía. Y bueno, naturalmente, para terminar, las meninges que rodean todo nuestro hemisferio cerebral, el cerebelo, etcétera, no se quedan allí, van a continuar rodeando lo que viene a ser la médula espinal, ¿no? La médula espinal. Lo único que la dura madre, ¿no? y el hueso del conducto vertebral están más separados que en el cráneo donde está firmemente adherida la dura madre. Aquí va bien más separadita y en este caso, en ese espacio epidural hay grasas, hay venas, ¿no? Hay venas más ostensiblemente que se notan mejor en la disección que en el cráneo, porque el cráneo está bien pegada a la dura madre, al hueso, excepto en la región temporoparietal. Entonces aquí tenemos en este caso la médula espinal rodeada del aracnoides y pia madre en rosado, aracnoides en celeste y la dura madre, este estuche final en verde, y el espacio epidural encima, que es un espacio que está lleno de venas y lleno de grasa, ¿no? Y además, así como hay una cisterna magna y diversas cisternas que hemos mencionado en el cráneo, aquí también debajo de la médula hay una gran cisterna que se llama cisterna lumbar, que precisamente es muy importante en medicina porque es la que tiene sobrenadando, ¿no?, las raíces nerviosas de la cola de caballo, como habíamos descrito la vez anterior. Y eso nos permite hacer la punción lumbar, cuya nota clínica ya hablamos en la anterior exposición, ¿no? Vamos a ir finalizando con esa lámina de las meninges raquídeas. Ya para la próxima semana hablar un poco del líquido cefalorraquídeo y demás, y hasta aquí escuchar sus preguntas, ¿no? Porque todo eso ya lo tenemos, pero vamos a hablarlo después por razones del tiempo, ¿no? Ya después le diré. Ahora viene la sección más importante que viene a ser las preguntas. Muy bien, espero entonces que hayan ustedes comprendido y como ven, esta parte de la neuroanatomía es importantísima. Nosotros en las emergencias de todos los hospitales recibimos pacientes neurológicos con gran prevalencia, ¿no? Ahora, bueno, por el efecto del COVID, la concurrencia de los pacientes ha disminuido, se ha visto bloqueada, pero sin embargo, por supuesto, en relación al COVID también hay compromisos neurológicos importantes, dentro de ellos las enfermedades cerebrovasculares, por ejemplo, ¿no? O los problemas de las trombosis arteriales y venosas por la hipercoagulabilidad que se despierta en esta enfermedad. Entonces, siempre saber de neuroanatomía, la neuroanatomía es la base de la semiología y la semiología es la base de la clínica, ¿no? En ese orden tenemos que ir. Y me parece muy bien haber empezado con ustedes esto de la neuroanatomía y transmitirles un poco la experiencia que como neurólogo tengo y como profesor de neuroanatomía hace algunos años he podido ir adquiriendo paso a paso, año a año,
un poco más de conocimiento y de perspectiva de ciencia básica y ciencia clínica. Quedo atento a sus preguntas, las pueden hacer por el chat o también a través de su micrófono. Yo encantado de poder contestar lo que pueda. Me gustaría mucho que consulten, que pregunten. Las personas con éxito, con más éxito, son las que hacen preguntas y por ello son las que obtienen las mejores respuestas. Muy bien, jóvenes. Quedo atento entonces. Gracias, Jesús, por tus saludos y expresión. Muy amable. Vamos a continuar. Bueno, el curso pretendo desarrollarlo más o menos en unas 8 semanas y hacer un curso completo en neuroanatomía, que es una de las pasiones que tengo y que creo que es importante comunicar a ustedes, que son la nueva jornada de médicos y que nos van a suceder, para que tengan todos los conocimientos de todos los profesores o lo mejor de ellos, ¿no? Lo mejor que yo puedo ofrecer es lo que puedo ir conociendo a través de los años y lo que más me encanta hacer, que es enseñar. Gracias, Domingo, por tu apreciación también. ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí? Carla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A ver. No, gracias, Carlita. No, sí, sí, bueno, todo lo que sea en beneficio de ustedes como estudiantes, para mí encantado, ¿no? Porque realmente es así. A mí me da gusto cuando encuentro un grupo que quiere estudiar, que quiere aprender. Eh, es muy importante encontrar gente así porque son la gente que van construyendo el mundo, ¿no? Que lo van cambiando, lo van transformando, formando sus valores y sus hábitos, ¿no? Nosotros primero creamos los hábitos, luego ellos nos crean a nosotros. Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias, Stephanie. Entonces, yo igual coordino con Domingo para poder continuar el desarrollo del curso, ¿no? En este caso, hoy hemos hecho lo que corresponde a las cubiertas. La vez pasada hicimos la parte introductoria. Y como les decía, vamos a poner notas históricas y clínicas, aparte de lo que es la neuroanatomía básica, ¿no? Entonces, voy a continuarle la próxima clase con lo que viene a ser el líquido cefalorraquídeo y de ahí pasamos a la neuroembriología. La neuroembriología y luego de eso también la neurohistología. Tengo una lámina preciosa de eso, la neuroquímica, y luego empezaremos con los hemisferios cerebrales, con todo ello, ¿no? Aquí esta lámina que les había mencionado de la cola de caballo, los antiguos anatomistas vieron a este caballo y le pusieron así en analogía a la cola de caballo en vez de esta preciosa foto, ¿no? Que ven ustedes aquí. Esta es la cisterna lumbar que les estaba mencionando, que les mostré en la clase anterior. Y esta preciosa lámina en donde se ve la disección de la médula espinal, ¿no? Muy hermosa realmente. Aquí en esta lámina ven ustedes que llega la médula espinal entre L1 y L2 y la cola de caballo, ¿no? Ahora ya van a saber ustedes, ¿no? Con los cortes que vamos hablando, vamos a poder distinguirla de mejor forma, ¿no? Entonces, no habiendo más preguntas, yo quedo, digamos, en este caso, comprometido para la próxima clase, poder desarrollar algo de esto, ¿no? Aquí ustedes ven, por ejemplo, lo que corresponde a la dura madre y su aspecto nacarado en el endocráneo. Le decía que se adhiere firmemente, ¿no? Firmemente a lo que es el cráneo. Vean qué precioso se ve acá el tentorium. Ahora sí pueden saber mejor sus nombres. En la incisura del tentorium acá, por debajo infratentorial, por arriba supratentorial, ¿no? Qué hermoso se ve aquí realmente. Y aquí el encéfalo. Aquí estas líneas punteadas nos demuestran lo infra y lo supratentorial. La inserción del tentorium en la parte lateral del hueso occipital, también en el peñasco, en el borde superior,
y la incisura del tentorium que va a insertarse en lo que viene a ser las apófisis clinoides. Aquí la inserción de lo que viene a ser la tienda del cerebelo, también en el borde superior del peñasco, como les decía, y en lo que viene a ser la apófisis basilar y en la parte superior que corresponde a la apófisis clinoides. Vean ustedes cómo vemos acá el aspecto nacarado de lo que viene a ser la dura madre, ¿no? En este caso, lo que viene a ser la tienda del cerebelo. Ven la hoz del cerebro, o falx cerebri, hermosa presentación, se inserta en la apófisis cristagalli en la parte anterior, separa ambos hemisferios en derecho e izquierdo, y aquí tenemos la hoz del cerebro con forma de hoz o segadera, ¿no? Borde inferior para el seno sagital inferior, borde superior para el seno sagital superior, la tienda del cerebelo. La apófisis cristagalli aquí adelante, la apófisis cristagalli es esta prominencia en la base de cráneo se suele ver en la parte frontal. Si hacemos un corte, aquí sí vamos a ver claramente el seno sagital. Está cortado, vean, miren, qué bonito el seno sagital. Se desdobla la hoz, arriba, abajo, y aquí tenemos el seno sagital superior, ¿no? Visto de manera preciosa como se ve acá. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. No abusemos más del tiempo y los espero la próxima semana. Les aviso con tiempo para poder desarrollar el tema subsiguiente de la neuroanatomía. Buenas noches y muchas gracias. En la próxima sesión tocaremos, Jesús, lo que corresponde al líquido cefalorraquídeo y luego vamos a pasar a desarrollar neuroembriología en la próxima clase. Líquido cefalorraquídeo y neuroembriología. Claro que sí. Sí, del síndrome de cola de caballo vamos a hablar. Es una muy buena pregunta. En la próxima clase les voy a comentar acerca del síndrome de la cola de caballo. Sí, he tenido varios casos de esos. Muchas gracias. Cuídense. Buenas noches. Gracias, Juan Carlos.